Una nueva polémica llegó a la Cámara de Diputados, luego de que los legisladores de oposición acusaron una sobrerepresentación de Morena para la próxima legislatura, con la cual pues se violaría la Constitución del país. Eso es lo que están argumentando los partidos de oposición. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde, negó los señalamientos de los diputados de oposición. Dijo que buscan frenar a toda costa que Morena y sus aliados, el Verde y el PT, hagan cumplir la voz del pueblo al aprobar la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si se logra que no haya esta sobrerepresentación de los partidos, pues no tendrían mayoría calificada en Morena para sacar reformas constitucionales en la siguiente legislatura que comienza el 1 de septiembre. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, negó que Morena tenga una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, lo mismo que sus partidos aliados. Afirmó que el partido cumple con las disposiciones legales para la próxima legislatura. Esto fue lo que dijo ayer en la conferencia del presidente. En el país no habrá sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y se respetará a la Constitución, aseguró la secretaria de Gobernación. Luisa María Alcalde explicó que la Carta Magna establece que ningún partido político puede tener más de 300 diputados por los principios de mayoría relativa y proporcional. 248, no son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución, es el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Acusó que la oposición busca cambiar las reglas. Porque ahora dicen, no, que no sea por partido, que sea por coalición, porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. Especificó que de acuerdo con las reglas vigentes en la Carta Magna, la coalición integrada por Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada que confiere la posibilidad de modificar la Constitución y no solamente las leyes. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Sin embargo, todo este tema llegó a la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente. El diputado del PT, Benjamín Robles, provocó a la oposición tras hacerle una serie de recomendaciones. Esto fue lo que dijo. ¿Les duele? Como lo han expresado y confirmado, pues sóbense. No es suficiente, pues una pomada. No es suficiente, pues acudan al doctor Noroña para que les aplique la medicina a la que se están acostumbrando. No se tiren al piso. Y bueno, la oposición le respondió a este legislador del Partido del Trabajo. Fue la diputada Marta Romo quien lo calificó como indignante esta actitud del grupo de las mayorías, mientras que Kenia López Rabadán arremetió en contra del gobierno federal. Así se expresaron. Qué lástima verdaderamente el escuchar vulgares definiciones, vulgares expresiones de diferentes compañeros en donde
les voy a recomendar una pomada para el ardor, o tenga para que aprenda, o ahí les va su medicina, o paniaguados, ese tipo de expresiones que denostan. Entonces, que ustedes se expresen de esta manera de la gente que no piensa como ustedes, me parece indignante, me parece una burla y me parece naco de su parte. Esta sobrerepresentación que pretende Morena es un fraude a la ley. Hoy, nuevamente la presidencia se inmiscuye en el proceso electoral y destina, yo diría, de manera inmoral, tiempo de la mañanera para intentar incidir en la autoridad electoral y que haya una sobrerepresentación. Y Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, defendió la legitimidad de la mayoría calificada de su partido, la cual dijo fue avalada por el pueblo en las elecciones del 2 de junio, lo que aseguró le da a Morena la razón jurídica y moral para mantener sus escaños. Esto comentó. Que no es así, que es una fórmula que ya se ha aplicado en los últimos 6 procesos electorales federales, que hoy Luis Alcalde precisamente explicó muy bien, donde expresa que no hay ninguna sobrerepresentación ni abuso de ningún partido político. En tanto, Marco Cortés aseguró que Morena y sus aliados buscan presionar para obtener una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. El líder nacional del PAN señaló que la única autoridad facultada para determinar la asignación de espacios legislativos es el Instituto Nacional Electoral y recordó que es de suma importancia hacer valer la decisión del pueblo para que todas las fuerzas políticas tengan las mismas oportunidades. Asimismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió al INE y al Tribunal Electoral hacer respetar los principios constitucionales del país. José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, advirtió que de corromperse la legitimidad del sistema electoral, se pondría en riesgo la confianza del pueblo en las instituciones mexicanas. ¿Cuál es el fondo de este debate sobre la representación o sobrerepresentación de los partidos políticos en el Congreso Federal? Pues el fondo es la mayoría calificada para poder pasar reformas constitucionales. En lo que va de este sexenio solamente se tuvo esa mayoría en la primera parte en la Cámara de Diputados, pero después se perdió en las elecciones intermedias, es decir, Morena y sus partidos aliados no pudieron por eso sacar reformas constitucionales, como cuáles, la de la Guardia Nacional para darle el mandato militar, la reforma electoral, la reforma al Poder Judicial que mandó también el presidente López Obrador. Es decir, esta mayoría calificada se requiere para poder hacer estos cambios, ajustes a la Constitución política de México y por eso es tan relevante este debate. Hoy la Constitución, según las visiones de los partidos de oposición, no realmente fundamenta esta sobrerepresentación que obtienen el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el propio Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Es decir, que la votación con la que llegaron estos partidos, la votación que obtuvieron el 2 de junio en las elecciones, pues no les da esa representación que hoy tienen en la Cámara de Diputados, es decir, con el número de diputados, diputadas, senadores y senadoras en el Congreso Federal. Es lo que están argumentando ante el INE, ante el Tribunal Electoral, los partidos de oposición, que no haya esta sobrerepresentación con la cual se podría obtener esta mayoría calificada. Ese es el fondo del asunto, que finalmente Morena con el PT y el Verde no logre poder pasar las reformas al Poder Judicial, las reformas que vendrán más adelante, la reforma electoral, la reforma a los organismos autónomos, a las leyes y a la Constitución, porque son constitucionales en términos del uso del agua, de las concesiones de agua, del el tema energético también con el tema de la electricidad
y muchas otras que están en el tintero. Son 18 reformas constitucionales que envió el presidente López Obrador en febrero pasado, este famoso Plan C, que incluye el Poder Judicial de la Federación y la reestructura que se está planteando para este poder de la Unión, pero vienen otras que seguramente con una mayoría calificada podrá sacar Morena y podrá ya evaluar la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con los morenistas, cuáles tienen relevancia, cuáles surgen, cuáles se van a modificar o cuáles de plano pues se van a quedar en el tintero, en la congeladora. Vamos a ver de qué tamaño pues son los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial y los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para entrarle realmente a este tema de debate. La lógica nos diría que si un partido obtuvo mayoría en las votaciones, como el caso de Morena, pero tiene más porcentaje de legisladores que los que la votación del 2 de junio les otorgó, lo mismo con el Verde y con el PT, pues la lógica diría que es injusto que tengan más legisladores que los que la gente en las urnas les otorgó a estos partidos políticos y que pues les quitó de alguna manera al PAN, al PRI, el PRD prácticamente en extinción, en la desaparición, pero también a Movimiento Ciudadano, es decir, no tendrán el porcentaje de legisladores, de representantes populares en las cámaras, en la Cámara de Diputados a nivel federal y en el Senado de la República, con los que se votaron el 2 de junio. Entonces, la lógica, más allá de cómo esté la Constitución y de cómo se use este tema de la representación proporcional de los partidos políticos en el Congreso, pues la lógica dice que eso pues no es real, es decir, esas mayorías que ha dicho Morena y sus aliados que tienen y tendrán en el Congreso, probablemente si es que no cambia nada con las determinaciones del INE y del Tribunal Electoral, pues no son reales, son mayorías calificadas de alguna manera de forma ficticia o con el uso de, como está hoy planteado el tema de la sobrerepresentación en la Constitución y en las leyes. Es decir, estarían utilizando esto como argumento para poder hacer estos cambios constitucionales. Y en lo que está peleando la oposición, hay quienes tienen pues esperanza en la oposición y en otros poderes fácticos de que pues el tribunal y el INE resuelvan a favor de la oposición y que no haya esta sobrerepresentación. La verdad es que se ve complicado, sobre todo con el tipo de consejeros y consejeras que hay en el INE, y empezando por Guadalupe Tadei, que es la presidenta de este instituto electoral, completamente pues del ala morenista, del ala del movimiento del presidente López Obrador, y el tribunal electoral que pues si bien luce un tanto más independiente, la realidad es que muchos de los magistrados y magistradas que integran este tribunal pues también tienen alguna pues relación con Morena y con los partidos que integran esas coaliciones. Vamos a ver en qué acaba todo este debate, pero sin duda importante si es que no tiene efectos, surge efectos para la legislatura que va a instaurarse a partir del 1 de septiembre, quizás hacia adelante que pues tenga, digamos, eco este debate sobre si es válido o no que partidos que fueron a las urnas, como el caso de esta elección del 2 de junio, y ganaron con una cantidad de votos, tengan más representantes legislativos en el Congreso Federal, que es el caso y en lo que está peleando la oposición. Ya lo veremos.